procesos organizativos se den y que lleguen a cumplirse estos objetivos. Nos parece que el tema de la legalización del aborto es absolutamente necesario y bueno, en esa medida ustedes se encuentran el día de hoy aquí, el Museo Universitario se suma a esta causa. Y sin más, felicitamos la iniciativa de FE, Surcuna, Las Comadres y El Churo. Y bueno, pues para decirles que esta es casa de ustedes y que estamos súper interesados en que estas cosas sucedan. Sin más, pues te paso la palabra. Bienvenidos todas y todas. Ahora palabras de Catherine Meissner, directora de FESILDIS en Ecuador. Gracias. Muy buenas noches a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos en este evento sobre otras narrativas sobre el aborto. Este evento forma parte de un taller de 3 días, desde miércoles hasta mañana, en que feministas se juntan para comprender y reflexionar sobre la importancia del aborto para la vida, la salud, la autonomía y la ciudadanía de las mujeres. Les agradezco mucho a nuestras compañeras de Chile y Argentina por acompañarnos en este proceso y por compartir las experiencias valiosas de las luchas en sus países. Mi organización, la Friedrich Ebert Stiftung o FS-ILDIS, es una organización alemana comprometida con los valores de la democracia y la justicia social. Para nosotros, la manera en que se trata del tema del aborto dice mucho sobre la sociedad y cómo valora a sus miembros. Lo que me llama mucho la atención en el discurso y la lucha contra el aborto es que se enfoca mucho en preguntas de cuánto vale la vida antes del nacimiento, quién tiene más o menos derechos a una vida sana, la mujer o el embrión. Pero los que quieren quitar el derecho de las mujeres a la autonomía sobre sus cuerpos no hablan de las medidas que todos sabemos reducirían el número de interrupciones de embarazados. Una educación sobre la sexualidad muy abierta y clara desde una edad muy joven, que hace muy claro que la responsabilidad sobre la contracepción está compartida entre hombres y mujeres. Una postura clara contra el abuso sexual en todas sus formas. Un discurso social sobre la responsabilidad de los padres, porque si llamamos a las mujeres quienes son embarazadas madres, también debería ser claro que las contrapartes masculinas son padres con las mismas responsabilidades. Además, sería importante que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo por circunstancias desesperadas tendrán una perspectiva económica y social en que sería una posibilidad de quedarse con el embarazo y poder ofrecer a su niño una perspectiva para el futuro. Pero por algunas razones, los adversarios al derecho a interrumpir el embarazo no hablan de esas cosas. Quieren regular los cuerpos femeninos y mantener un orden patriarcal. Por eso tenemos que continuar nuestra lucha por nuestros derechos, los del aborto siendo uno de los más polémicos, pero seguramente no el único. Quiero agradecer a nuestras contrapartes del Churo, de Surcuna y de Las Comadres por la colaboración y a todas las compañeras que nos están acompañando en este evento. También quiero agradecer al MUSE que podemos organizar este evento aquí y también por su solidaridad. Les deseo un debate interesante. Muchas gracias. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Hanna Valladares de FESILDIS y voy a ser la moderadora de esta noche. Como Catherine ya había mencionado, esto es uno de los foros públicos en marco de las jornadas de aborto y derechos humanos que hemos tenido del 9, o sea, del miércoles hasta mañana. Entonces, ayer nos hemos enfocado mucho en el tema de cómo el marco legal impacta en temas de aborto a la vida de las mujeres y sobre todo a la ciudadanía de las mujeres, acercándonos desde la concepción de democracia.
Hoy queremos dar espacio a otras narrativas sobre el aborto. Entonces, como bien Catherine ya había mencionado, justamente de estas narrativas muy dominantes que existen sobre el aborto, que suelen tratarlo de una manera muy oscura, muy sórdida, muy dramática y muy traumática, y sobre todo estigmatizante, ¿no? En este panel queremos discutir sobre la necesidad de construir otras narrativas en torno a las experiencias del aborto. Y entonces, claramente, para seguir avanzando en la despenalización social y obviamente que va junto a la despenalización legal del tema. Entonces, yo estoy muy feliz de compartir el panel con estas personas, estas 4 mujeres que desde sus organizaciones han emprendido desde muchos años ya esta lucha por generar otras narrativas sobre el aborto, ¿no? Entonces voy a presentar a las panelistas. A mi lado está María Alicia Gutiérrez, que es investigadora y docente en temas de género, pero es también miembro fundadora de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito de Argentina, los pañuelos verdes. Seguro ya los habrán visto aquí, ya están muy presentes. Después, Stephanie Altamirano, de las Comadres, la red de acompañamiento de aborto. Seguida por Virginia, de la Fundación Desafío, y Ana Acosta, de la Fundación El Churo. Entonces, voy a explicar, tenemos un pequeño contratiempo que tanto Virginia y Ana tienen que correr a otra reunión, porque parece que justo en esta semana hay mucha colisión de encuentros, pero qué bueno que sean encuentros de temas de género, así que estamos viendo que se están moviendo las cosas. Por lo menos eso, pero sí, por eso vamos a iniciar con sus intervenciones. Primero con Virginia, que nos va a dar un aporte sobre la historia del aborto aquí en Ecuador, un pequeño panorama. Hay que mencionar que Virginia es una de las que mucho tiempo ha trabajado el tema aquí en el país. Entonces, un gusto. Hola, compañeras, buenas noches con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a hacer como una síntesis de lo que hemos vivido yo como médica y como feminista en el tema del aborto, y voy a compartir la parte que he vivido, porque seguramente hay otras partes y hay otras historias que no las puedo compartir porque no las conozco, pero voy a hablar de lo que yo he vivido. Yo soy médica, he trabajado siempre en espacios feministas, y me parece que el tema del aborto acá en el país empezó cuando apareció la anticoncepción de emergencia. Brevemente les comento que en el año 94 empezamos a trabajar y a difundir la existencia de la anticoncepción de emergencia, que no habíamos sabido que existía, ni que había, como yo como médica no había sabido y no me habían enseñado. Y del 94 al 99 hicimos todo un trabajo de difundir la anticoncepción de emergencia, entregar el método, que en ese tiempo no había método de marca, no había la marca como hay ahora, Taseg, Lanic, en fin, las otras marcas. La hacíamos con los anticonceptivos comunes y corrientes. Y en el año 99 la anticoncepción de emergencia, por el trabajo que hacíamos las feministas ligadas al tema de la salud reproductiva, se incorpora en las normas de salud reproductiva en el Ministerio de Salud. Hasta ese momento no había como ningún problema de ligar la anticoncepción de emergencia con el aborto, no había el rollo de los antiderechos, no teníamos esa vivencia. En el año 2000 logramos que la anticoncepción de emergencia más la información sobre el aborto legal en el Ecuador, que está en el Código Penal, y la información sobre la prevención de VIH en caso de violación se incorpora en los protocolos de atención de medicina legal. Hasta ese momento tampoco pasaba gran cosa.
la sociedad civil, en este caso las ONGs, entregábamos la anticoncepción de emergencia al Servicio Médico Legal de la Policía, porque el Servicio Médico Legal de la Policía planteaba que ellos no tenían por qué darlo, y nosotros les convencimos de que sí tenían que darlo a las mujeres violadas, o sea, era súper importante que lo den. Y la sociedad civil financiaba la entrega de la anticoncepción de emergencia en esos espacios, que son espacios oficiales, espacios del Estado. Y ya en el año 2002, del 2000 al 2002, se intensificó el tema de la anticoncepción de emergencia. Hubo aquí un gran evento donde se posicionó el Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia. Y en el 2003, luego de me parece que en el 2003, en Chile entró Postinor y se hizo un gran revuelo sobre la anticoncepción de emergencia y empezaron a aparecer los grupos antiderechos. Luego acá también entró Postinor y aparecieron también los antiderechos acá. Acá apareció Postinor y apareció Glanique al mismo tiempo. Los antiderechos reaccionaron muy fuertemente diciendo que esa era una píldora abortiva, y ahí empezamos a trabajar el tema del aborto. Nos tocó, o sea, fue así, pero de un día para el otro defendiendo la anticoncepción de emergencia. Hubo una denuncia en el Tribunal Constitucional, la defendimos ahí, hicimos bastante trabajo con las jóvenes, me acuerdo, con la Coordinadora Política Juvenil, pero perdimos. El Tribunal Constitucional dijo que como había una duda de que la anticoncepción de emergencia levonorgestrel podía interferir en el proceso de implantación, le quitaron la patente y perdimos esa posibilidad, ¿no?, de tener el producto dedicado en las farmacias de esa marca, porque Glanique siguió vendiendo. O sea, a Glanique no le quitaron la patente, pero a Postinor sí. De todas maneras, ahí nos empezamos a empapar un poco más del tema del aborto, y en el 2006 el Tribunal Constitucional, con Gutiérrez en la presidencia, pues perdimos. O sea, son pérdidas simbólicas, ¿no? Porque Amparo Medina, que ya apareció en ese escenario, la conocí hablando en contra de la anticoncepción de emergencia, pues hicieron mucha gala de esta ganancia de ellos y esta pérdida de nosotros. Pero al mismo tiempo, en el municipio de Quito, en ese tiempo Paco Moncayo, como alcalde, emitió una resolución de consejo y metió la anticoncepción de emergencia en las políticas de salud municipales. Entonces, trabajamos en ese sentido, pero ya el tema del aborto ya tocó empezar a enfrentarlo, a trabajarlo más, y luego nos tocó un poco más duro ya en la Asamblea Constituyente del 2008. En el 2008 sí, los grupos antiderechos ya los conocimos de sus estrategias mentirosas, de su violencia en el tema de defender, entre comillas, la vida. Y en el 2008 su propuesta era, como ha sido en todos los países, incorporar el artículo que defiende la vida desde la concepción, se protege y se garantiza la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esa fue la propuesta en la Constitución del 2008. Y de ahí hasta ahora, desde el 2008 ya son 10 años que nos han tenido arrinconadas defendiendo el aborto terapéutico. No hemos podido avanzar más allá de eso, porque en la Constitución, cuando se elaboró la Constitución, tuvimos que enfrentar el tema de que no debía estar primero el artículo en el capítulo de derechos, y luchamos para que esté en el capítulo de grupos prioritarios, y con una redacción que también ellas impugnaron. De todas maneras, la Constitución salió de esa manera, y luego nos tocó el tema del Código Penal. O sea, ya en todos esos, en ese tiempo, ya nos tuvimos que empapar un poco más del tema del aborto, y en el trabajo y en el proceso de elaboración del Código Penal, que empezó en octubre del 2011, ya nos informaron que los grupos antiderechos, con el expresidente Correa al frente, elaboraron un código penal en donde en el capítulo de delitos contra la vida tenían 2 artículos primerísimos
El primero era, se protege y se defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural y se prohíbe la eutanasia. Esos son los dos primeros artículos que incorporaron en la propuesta del primer Código Penal que fue elaborado desde el Ejecutivo. Desde el 2012 al 2013 tuvimos un trabajo súper importante. Todo esto que les comento fue un trabajo que lo hizo el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Y en el tema del Código Penal, pues tuvimos un trabajo muy importante en la Asamblea. Trabajamos con los asambleístas de Alianza País, que eran, ustedes saben, la mayoría, habían más de 100 asambleístas, y elaboramos documentos, elaboramos videos, les trajimos gente de fuera, con la Steffi, me acuerdo, vos eras de la CPJ, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Trajimos gente de México, me acuerdo que vino Agustina Ramón, que también estuvo ahora en enero acá. Vino el relator de Naciones Unidas, vinieron unos periodistas. Bueno, hicimos de todo, hicimos un video con los magistrados colombianos, ellos explicando por qué razón habían despenalizado el aborto en estas causales en Colombia. Ustedes pueden ver, muchos de los materiales que hicimos están en la página web de Fundación Desafío, están los videos, están los materiales. Teníamos 81 votos en la asamblea el año 2013, cuando se iba a votar la despenalización del aborto en caso de violación. Creo que todos saben lo que pasó. El expresidente Correa dijo que él no lo iba a permitir, que era una traición, castigó a las asambleístas aliadas, las quitó sin sus derechos, les quitó los derechos políticos durante un mes y les quitó el sueldo. Simbólicamente eso fue un golpe muy duro para las mujeres, porque el mensaje del patriarca fue: ustedes no pueden hablar, ustedes hacen lo que yo digo, yo soy el líder. Seguíamos defendiendo, esta fue una oportunidad para trabajar el tema de aborto por violación. Ahora estamos nuevamente defendiendo el aborto terapéutico en el Código de Salud. El Código de Salud precisamente esta semana ha tenido unos cuasi desenlaces relacionados con nuevamente la incorporación de este malhadado artículo en el Código de Salud. Ahora tenemos un poco más de información de lo que significa que esté el artículo en el Código de Salud. Que esté el artículo en la Constitución no es tan grave, porque quienes dirimen, digamos, un juez constitucional que tenga que dirimir el artículo en la Constitución, lo tiene que hacer ponderando los otros derechos que están en la Constitución, y en la Constitución hay derechos para las mujeres. Está el derecho a la salud integral, están los derechos sexuales y reproductivos, en fin, están varios derechos. Si el artículo está en la Constitución, las personas que se enfrentan al artículo tienen que dirimirlo en función de los otros artículos. Si está en el Código de Salud, no, porque si está solito en el artículo en el Código de Salud, el juez que tendría la posibilidad de dirimir algún conflicto tendría que atenerse solo a ese artículo. Ay, qué bueno, ya nos tenemos que ir también. Entonces, estamos en esa pelea ahora, estamos en esa pelea. Yo lo que les quería decir para concluir es que hay una historia oficial del tema del aborto acá en el Ecuador, que es la que les he contado, pero hay una historia no oficial, que es la historia de quienes hemos trabajado ofreciendo soluciones a las mujeres, y que se encuentran ahora también en otros espacios. En el Ecuador hay redes de atención, redes que son clandestinas pero que son seguras de atención en estos casos, y que son la historia no oficial, son la historia clandestina pero segura de ofrecer a las mujeres soluciones para estos problemas, para el problema del aborto, del embarazo no deseado, y que me parece que han contribuido a la despenalización social, porque son miles de mujeres, en nuestro caso desde el año 97, que han podido tener posibilidad de resolver su problema de una manera segura, feminista, amorosa, en estos casos. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia.
Yo creo que nos da una excelente introducción exactamente a mostrarnos también que otra historia sobre el aborto sí es posible, porque hay prácticas que ya se están dando y que la vamos a escuchar también desde las comadres, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Ana Acosta, que nos va a hablar un poco, una entrada desde el periodismo y de una experiencia que ellos hicieron en una investigación sobre ser niñas en Ecuador. Gracias, Hanna. ¿Y se escucha mejor ese? Bueno. Bueno, un poco la idea de este espacio era como llenarnos de ideas y de creatividad para pensar otras formas de hablar, de contar, de narrar el aborto, que nos haga acercarnos a esa sociedad que no está hablando de este tema y que tiene sobre todo un rechazo, un estigma sobre el aborto muy marcado y que es lastimosamente mucha de la sociedad ecuatoriana por todo lo que ya sabemos, la religión, la educación y todo lo que implica. Entonces, quería compartirles dos experiencias, una que tiene que ver sobre la parte más desde la comunicación y periodismo, desde el medio digital del que somos parte nosotras, que se llama wambra.es, que es un medio digital que se autodefine como comunitario, pensando lo comunitario desde un enfoque de comunidades de sentidos y no solamente territoriales o rurales o campesinas, sino desde repensar qué implica hacer otra comunicación desde otro enfoque muy distinto al tradicional. Y la otra que les quisiera contar, y ahí tal vez, ya que está aquí presente también Vicky, que viene de Saraguro, y Gaby, que también trabajamos este proceso en Saraguro, contarles cómo usamos la estrategia de cultura y de comunicación, de cine, para abordar con otras mujeres que no necesariamente acceden a estas discusiones que nosotras desde acá, desde la centralidad de la capital, tenemos el privilegio de contar por lo menos una vez al mes, ¿no? Entonces, la primera es una investigación que trabajamos con wambra.es a raíz de una iniciativa regional que la motivó un medio digital alternativo que se llama Nómada en Guatemala, y nos hizo una invitación a 7 medios digitales de América Latina para trabajar un proceso de investigación articulado sobre la situación de las niñas en América Latina, que se llamó Ser Niñas en América Latina. Este medio de comunicación nómada había trabajado toda la cobertura de la situación de las niñas que murieron calcinadas durante el 8 de marzo. No sé si supieron esa noticia. Nómada fue uno de los medios que hizo una cobertura muy profunda de esto. Nos invitó a estos 7 medios de 6 países de América Latina: Perú, Nicaragua, Colombia, México, Guatemala, y de Ecuador participamos 2 medios, wambra.es y GK. La propuesta era abordar la situación de las niñas en América Latina, sobre todo con la situación del embarazo forzado, no solamente no deseado, sino forzado, y además el embarazo producto de violación, y qué implicaba la situación para estas niñas. Nosotras fuimos el medio que abordó esta problemática de lleno. Los otros medios abordaron la problemática más desde el enfoque de violencia sexual, de abuso, y nosotras nos metimos a trabajar esta problemática justamente a partir de un diálogo entre nosotras ser parte de un medio, asumirnos como comunicadoras comunitarias, como periodistas, pero también como parte de las organizaciones sociales feministas. Entonces, el reportaje que trabajamos se llama Niñas Invisibles. Esta es una de las ilustraciones que trabajamos en el reportaje, que lo hizo la única caricaturista mujer política del Ecuador, que se llama Vilma Vargas.
que también es una apuesta también por visibilizar el trabajo comunicacional de las mujeres, que es muy ausente en la escena de opinión política en los medios tradicionales. Y fue la ilustración que hizo Vilma. Pásale, Berito. Esta es otra. Pásale. Entonces, quiero compartirles, digamos, unos aprendizajes sobre esto y que nos den elementos de pensar cómo abordar, hacer estrategias más creativas, más, no sé, sacadas de nuestro lugar de confort muchas veces que ya estamos acostumbradas a activar. Y para nosotros fue un reto justamente eso, hacer periodismo de investigación desde otro lugar de enunciación que no lo habíamos trabajado antes, porque habíamos trabajado una comunicación mucho más desde la cercanía organizacional de cobertura mediática, no necesariamente desde el periodismo a largo aliento. Entonces, hay un tema que me quedó resonando en estos 2 días de trabajo, que lo decías, la compañera de Chile, decía, en Chile partió el debate público a raíz de una entrevista que hizo una periodista, nos compartía eso. Luego por acá nos compartían en Argentina y nos decían, en Argentina empezó la discusión a raíz de que empezamos a hacer las cuestiones simbólicas y tomarnos la escena de las calles, o sea, hay distintas estrategias que pasan muchas veces por el eje comunicacional, por ese espacio en el que abordamos a las personas para que nos comuniquemos, para que accedamos a información, para que digamos algo. Entonces, los aprendizajes fueron, primero, partir de un tema, de una narrativa muy cercana, porque en un tema de investigación los datos no son todo. Tú puedes tener el acceso a muchos datos ahora, incluso con el periodismo de datos, minería de datos y todo, puedes acceder a muchos datos. Pero si es que no cuentas esos datos, no los narras, no los pones carne, no les pones vida, esos datos se convierten en una estadística más. Lo otro fue pensar que este tipo de reportajes y este tipo de acciones comunicativas enfocadas a la comunicación digital y masiva son de largo aliento, pero tienen alto impacto. Es decir, fue un reportaje que lo trabajamos casi 6 meses y que tuvo un alto impacto porque venía articulado con una preparación de una estrategia de difusión a través de comunidades cercanas y comunidades de audiencias. Es decir, nosotras ya teníamos preparadas una estrategia de a quiénes íbamos a compartir el reportaje, y no solo un tema de unilateral, o sea, de la comunicación tradicional de decir, te comparto el reportaje y ustedes lo consumen, sino hacer un tema más horizontal en diálogo con las organizaciones y compartir también el material. Es decir, no hacer lo que muchas veces sucede en el periodismo tradicional, que es un tema de egoísmo, de esa cajita de cerrarse, decir yo no comparto la información porque esta es mía, porque es mi exclusiva, no, sino más bien hacer una cuestión de compartir, y eso permitió también de que hagamos un trabajo en conjunto también con el otro medio y con compañeras que ya venían trabajando esto, incluida Virginia, incluida Ana de Surcuna, de compartir datos y de hacer esa intermediación para traducir un poco ese lenguaje que muchas veces está presente en investigaciones de largo que hacemos las organizaciones sociales, las ONGs, pero que no se traducen a un lenguaje mucho más fácil de acceder, como puede ser un artículo en un medio digital. Lo otro era pensar también, aparte de esto, en las metodologías, ¿no? O sea, en la metodología que se utilizaba a través de reconocer las actorías sociales de quienes ya estaban trabajando en este tema y de que las periodistas o las comunicadoras no somos aquellas que estamos en esta esfera de superioridad, de pensar que pues sabemos todo y que vamos a lograr todo con las fuentes a las que accedemos porque tenemos contactos dentro del espacio, no sé, del gobierno, lo que sea. Lo otro fue muy eficiente el tema del trabajo en red y articulado, es decir, hacer un trabajo con otros medios digitales,
con otros medios que estaban haciendo similares temas y hacer un trabajo de articulación. Y lo otro fue, finalmente esto ya es un tema como más práctico, que fue la estrategia transmedia, es decir, abordar desde el espacio del medio digital, pero también desde otros espacios como estos, o sea, sacar la información y el reportaje en otro espacio también físico. Ese sería el primer enfoque que la consideramos que sí es una estrategia de contar de otra forma. En el caso del reportaje Las Niñas, lo que nosotras abordamos era cómo aportar a potenciar lo de la causal violación. Es decir, hay más de 17,000 niñas que están pariendo en Ecuador desde el 2006. Cada año 2.221 niñas están pariendo. ¿Qué está haciendo el Estado? Nada, no la registra porque simplemente se asume como que eso fuera una cosa normal, a pesar de que, según el COIP, toda violación, todo acceso carnal a una niña menor de 14 años es violación. Entonces eso quiere decir que 2.221 niñas son violadas y embarazadas y están pariendo cada año en Ecuador. Eso quiere decir, es una cifra muy alta, es una cifra demasiado dolorosa. ¿Cómo hacer que esa cifra se convierta en algo real? Y con esto ya voy cerrando. Que era, como les decía, no solo bastaba con decir 17,448 niñas menores de 14 años parieron entre el 2009 y 2016. 17,448 niñas, o sea, no bastaba solo con repetir eso, porque en ese momento tú no te haces una imagen de lo que es un embarazo forzado, que según los organismos internacionales es tortura, está considerada tortura, es un embarazo forzado, es violación, es violencia de género, o sea, hay muchas cosas que cruzan por ahí, y que estas niñas no tengan acceso a un aborto seguro, legal, gratuito, en espacios que les garanticen su vida entendida como una integralidad, es una situación demasiado fuerte. Ya desde el tema narrativo, cómo nosotras mirábamos a través de conversar con niñas que estaban en casas de acogida, fue justamente, primero, que las niñas eran las principales protagonistas de la historia y no los datos y no las instituciones y no incluso el periodista que habla, ¿no? Entonces, para nosotras era importante que las personas sientan qué implica un embarazo y parir un hijo no deseado. Y es ahí cuando en una de las entrevistas en una de las casas de acogida, Nancy Pastuña, que es la psicóloga de la casa, nos contó la historia de una niña que parió en un centro de salud, ni siquiera en un hospital, porque no alcanzaron a llevarla al hospital. Y el testimonio de Nancy nos pareció tan fuerte, tan doloroso, pero a la vez tan potente para poder hacer sentir al otro lo que implica parir un hijo no deseado y que no te permitan interrumpir ese embarazo producto de violación. El texto dice así, y con eso ya voy cerrando. Los gritos de Raquel se escuchaban hasta fuera del pequeño centro de salud del Coca en la provincia amazónica de Orellana. No me hagas esto, por favor, no me toques, no me quites la blusa, basta, me duele. Si ese momento alguien pasaba por ahí, pensaría que estaba ocurriendo una violación, pero no, la niña estaba pariendo. Cuenta Nancy Pastuña, psicóloga de la Casa Paula, un hogar de acogida liderado por mujeres, a donde llegó Raquel embarazada después de varios abusos y violación por parte de su cuñado. Raquel tenía 14 años cuando inició labor de parto. Nancy, la psicóloga, estaba a su lado junto a una doctora y una enfermera. Las dos le pedían que pujara, que respirara, pero Raquel entró en estado de shock y volvió a vivir el trauma del abuso sexual del cual fue víctima desde que tenía 12 años. Gritaba mientras decía el nombre del agresor y trataba de cubrirse sus partes íntimas. El personal médico tuvo que amarrarle las manos para que no se hiciera daño. Raquel no pudo más y perdió el conocimiento.
La doctora debió practicarle una episiotomía, que es un corte de 4 a 7 centímetros entre el músculo, entre la vagina y el ano, para que la bebé pudiera salir. No pudo ser cesárea porque el centro de salud no tenía las condiciones para realizarla y tampoco para atender una emergencia en el parto. Morada y sin respirar por haber estado demasiado tiempo en el canal vaginal, nació una bebé, que fue reanimada por la enfermera. A sus 14 años, Raquel estuvo a punto de morir en un parto que no deseó. Al despertar se encontraba en un hospital y ya nadie la llamaba por su nombre. Unos les dicen señoras, otros les dicen mamitas, así les tratan aunque siguen siendo unas niñas, afirma Nancy Pastuña. Este es el relato con el que iniciamos y por cuestión de tiempo creo que mañana podemos compartir la otra parte, que es lo de el trabajo en cultura, en cine comunitario, pero sobre todo este trabajo de investigación lo que nos motivó es a pensar en que hay un tema súper claro. Las que no son mujeres, o sea, no saben lo que implica un parto que no deseas. Las que no hemos sido mamás, no sabemos lo que implica ser una mamá que quiere ser mamá. Entonces, hacer a través de otras historias, narrar y contar la tortura de lo que implica esto y no acceder institucionalmente a un aborto seguro y legal, creo que es un reto muy fuerte de cómo traducir esa información que ya tenemos nosotras y las organizaciones que estamos activando esto, pero lograr la empatía con la mayoría de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por este testimonio. Por este testimonio muy potente. Yo creo que tú hablas de cosas muy, muy importantes, que es justamente esta necesidad de visibilizar, ¿no?, esa experiencia, esas diversas experiencias que, claro, por un lado, como este caso de la chica, y acercarnos a realmente al tema como desde la realidad concreta que viven estas mujeres, ¿no? Porque muchas veces en los debates se vuelven cosas súper abstractas, retóricas, y te pierdes y te olvidas de las mujeres que realmente viven estas historias, ¿no? Entonces, muchas gracias por ese aporte. Y además, otra cosa que quería añadir, que es un aporte interesante que tú también nos mencionabas, también desde entrar al tema, desde el aborto, desde maternidades dignas, desde plantear desde ahí también, que es también un tema que podríamos conversar. Entonces, creo que Virginia te está esperando. Nos disculpamos por… Claro, en un ratito también podríamos acercar a Gaby, que nos cuentes tal vez la experiencia de Saragura, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir con otra de nuestras invitadas, desde Argentina, María Alicia Gutiérrez. Entonces, es un honor tenerte aquí, ¿no? Todas te hemos bienvenido, como hemos estado muy, muy atentas a los procesos de Argentina, y algo muy importante creo que de este proceso es que no es un proceso nuevo, sino ya viene desde 2005, ¿no?, la campaña, y tú estuviste ahí, y yo creo que en 13 años de campaña nacional, uno de los grandes logros que ustedes han hecho por su presencia es el trabajo de despenalización social. Entonces, quería pasarte para que nos des un poco, porque no nos va a poder dar mucho, porque hoy ya nos habló 4 horas y sigue habiendo tantos temas, pero sí, vamos a adentrarnos un poco en qué estrategias utilizaron. Bueno, buenas noches, gracias a todos y todas, y gracias por la invitación. Sí, es cierto, espero no saturar a los que ya me vienen escuchando desde ayer,
Pero para los que no, quiero contar que pertenezco a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que se crea en la Argentina en el año 2005, que la componen 500 y algo organizaciones, y que se fundó retomando una larguísima tradición de lucha por el derecho al aborto. Virginia contaba y yo rememoraba desde los 90 para acá. Y se fundó retomando una tradición de Argentina y un registro de un momento histórico que le dio un contenido particular, que fue la crisis política del año 2001, donde en Argentina se formaron muchas experiencias asamblearias. Entonces la campaña se constituye con esta lógica asamblearia, lo cual la discriminación es de clase y un problema de deuda de la democracia por la consideración de ciudadanas de segunda a las mujeres, en la medida que no les dan la posibilidad de dos ejes que nosotros poníamos, que era la autonomía y la libertad para decidir sobre el propio cuerpo y los proyectos de vida. Sobre esto se articuló el eje discursivo de la campaña. Armamos un proyecto, presentamos el primero en el año 2007. En el caso argentino, cuando uno presenta un proyecto, si no se registra y no se ingresa en estado parlamentario, ese estado lo pierde a los 2 años. Entonces presentamos 6 veces proyectos, nunca se debatió, y este año, que ahora está en debate, en este mismísimo momento, es la 7ª vez que lo presentamos. La campaña tiene una organización muy particular, es federal, es de todo el país, tiene esta condición asamblearia, una forma organizativa de funcionamiento muy lejos de las formas jerárquicas, estructurales, verticalistas y demás. Como el proyecto no salía, surgieron necesariamente en el desarrollo del tiempo, surgieron otras estrategias para trabajar el acceso al aborto. Una estrategia muy importante fue la de Socorristas en Red, que son mujeres que acompañan a mujeres a abortar, y ellas crearon una nueva narrativa desde la perspectiva más del aborto libre, el aborto feminista, y una serie de cuestiones más que la plasmaron además en una obra de teatro y la plasmaron en un libro que se llama Código Rosa, que es un registro de testimonios de mujeres que habían sido acompañadas en clave, podríamos decir, literaria o en clave ficcional. Lo escribió Daniela Belfiore, una chica socorrista argentina, que es poeta, pero que tiene a su vez un epílogo escrito por una académica que trabaja estos temas. Entonces, ese tipo de organización creó una discursividad, digamos, centrada mucho en el campo del arte, que ha sido un registro que a nosotros nos ha acompañado muchísimo y que ha producido cantidades enormes de cosas. Por esa historia asamblearia del 2001. En el 2001, una de las expresiones más fuertes fueron las performances en la calle, fueron los colectivos de arte que surgieron para expresar la crisis política y económica del país. Un colectivo de arte que trabajó, bueno, no se ve, pero que trabajó muchísimo, que se llama Mujeres Públicas y que tiene toda su producción en la página y es de libre uso, por ejemplo, lanzó en la calle un 8 de marzo esta tarjetita que no creo que la vean muy bien, pero que es una aguja de tejer, un ovillo de lana y dice escarpines en una punta, aborto en otra, todo con la misma aguja. Esto ayudó, acompañó desde esta discursividad todo el debate acerca de la problemática de la clandestinidad, acerca de la problemática de las maternidades deseadas, que entonces se tejen los escarpines. Y esto tuvo que ver en una respuesta a una movilización que hicieron los antiderechos con escarpines todo el tiempo con respecto al derecho, digamos, del por nacer, y etcétera, etcétera. Otros grupos que se constituyeron desde la campaña fueron el grupo de docentes por el derecho a decidir. Estas docentes lo que hicieron produjeron materiales accesibles a estudiantes secundarios y de institutos terciarios de formación docente en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que es del 2016 en el país, pero que no se aplica efectivamente en ningún lado. Estas compañeras de la campaña crearon materiales, yo les dejé acá a ustedes les dejé a Hanna unos materiales, produjeron materiales centrado en el eje de derechos humanos, de la perspectiva de género, del derecho de las mujeres, bueno, los principios, ¿no?, de la campaña,
crearon materiales para trabajar en las aulas la cuestión del aborto. Por otro lado, se organiza una comisión que la llaman la Grupa de Comunicación, que ahí también trabajan una serie de narrativas acorde a la herramienta, digamos, en la cual trabajan. Entonces hay una discursividad acerca para usar en Internet que tiene que ver con plaquetas. En este momento me es difícil contar la historia y la actualidad, porque en la actualidad esto está todo al máximo. En este momento se les ocurrió una cosa maravillosa. Hay un medio en la Argentina que se llama Crónica, que es un medio bastante amarillo, que tiene la prensa escrita, pero tiene un canal de televisión. Y en ese canal sacan unas plaquetas que dicen, atento, atento, tragedia, no sé, son absolutamente escandalosos. Bueno, las chicas de comunicación armaron unas plaquetas color verde que dicen, faltan 35 días para que el aborto sea legal. En realidad van poniendo todos los días en todas las redes una plaqueta para presionar hacia el día 13 que se va a debatir el aborto en el recinto parlamentario. Bueno, como eso, muchísimas estrategias y muchos elementos, muchos utilización de video. En este momento están utilizando mucho las presentaciones que se hacen en el Congreso y con eso van haciendo distintas herramientas para distintos públicos y para distintos espacios. Como decía antes, los colectivos de arte han ocupado un lugar muy importante. Nosotros ahora se está debatiendo adentro del Congreso los días martes y los días jueves todo el día, y en paralelo en la calle se hacen actividades. Y por ejemplo, se hizo una representación teatral de artistas muy famosos que leyeron en colectivo una obra. Esas actrices han firmado una carta de apoyo que en este momento tiene más de 1000 firmas, y leen cuando presentan sus obras de teatro en los teatros, al cerrar, cierran, cuando saludan, con el pañuelo y leen la carta. Lo mismo han hecho las cantantes, las estandaperas, los comediantes, los grupos de música, las docentes, las investigadoras, mañana firman todas las trabajadoras del Estado, de los distintos ministerios del Estado, las alumnas de colegios secundarios, los centros de estudiantes de los colegios secundarios. Hay un texto del Consejo Interuniversitario Nacional, o sea, firmaron todos los rectores de todas las universidades nacionales. O sea, el apoyo social es enorme, pero que tiene que ver con esta trayectoria que vinimos trabajando en distintos espacios. Creo que no me queda mucho tiempo más, pero quiero cerrar con contarles algunos registros que hemos tenido. Nosotros tenemos cancioneros armados, nosotros damos mucho en la calle, mucho. Esa es una tradición argentina muy fuerte, además del trabajo que se hace en el Ministerio de Salud. Además, digo, relatos como los que hizo Virginia, tenemos recorridos en esa línea. También tenemos recopilaciones del trabajo que hacen los profesionales de la salud por el derecho a decidir, que trabajan en el sistema público de salud dando acceso a la intervención legal del embarazo, porque nosotros tenemos 3 causales que es legal. Dentro del cancionero, para darles alguna idea, por ejemplo, algunas consignas que se cantan en la marcha, ¿no? Por ejemplo, siga, siga el baile, al compás del tamboril, que tenemos las mujeres el derecho a decidir. Basta de patriarcado y que nos digan lo que hay que hacer. Sí, sí, señores, prohíben el aborto los curas abusadores. De nuestros ovarios saquen sus rosarios. Qué destino, muere una mujer por día por aborto clandestino. Se va a acabar esa costumbre de golpear, porque una cuestión que nosotros hicimos conjuntamente con el Ni Una Menos fue plantear el aborto ilegal como violencia y como femicidio de Estado. Las muertas por aborto ilegal, por aborto clandestino y aborto inseguro, las tipificamos como femicidio de Estado. Ese fue un recurso que trabajamos con las Ni Una Menos y que en las marchas de Ni Una Menos aparecen en lo que se llaman los mapping, aparecen en los edificios públicos por donde va la marcha mostrado. Bueno, muchas otras manifestaciones. Las marchas nuestras están encabezadas generalmente con lo que se llama la Lesbian Banda, que es una banda de tamboriles de lesbianas, más muchos otros grupos.
O sea, una serie de discursividades en distintos planos que se fue creando desde la campaña. Dejo por fuera una discursividad que para ustedes es más conocida, que son los elementos o los argumentos de apoyo al proyecto de ley. Ahí están argumentos jurídicos, argumentos constitucionales, argumentos médicos, argumentos sociales en esta línea de la despenalización social del aborto. Y creo que en el caso de lo que está pasando ahora, del debate de la ley, quedó muy claramente mostrado por la enorme cantidad de apoyos de maneras absolutamente creativos, que ese proceso de despenalización con discursividades profundamente diversas, que a veces se construyen en conjunto con la campaña y a veces lo hacen la gente y las organizaciones por su lado, sin articulación con la campaña. Últimamente ha habido sí producción de muchos videos articulados con las campañas. Las cineastas, las videastas han hecho producciones que están en las redes. Lo último que hubo esta semana fue videos de actores muy famosos que hablan diciendo que apoyan la legalización del aborto. Y quiero cerrar, porque ya debo estar en tiempo. Nos apuramos tanto porque claro, les voy a leer una estampita. Esto es una estampita que hizo el colectivo de arte Mujeres Públicas, que tiene en la parte delantera la foto de la Virgen María. Y atrás dice, oración por el derecho al aborto. Les leo esto como un modelo, un paradigma de la creatividad. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyo los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misoginia y opresión. Venga a nosotros el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en la Argentina, así sea. Bueno, esta estampita se ha... Esta estampita, porque es este colectivo de arte que es de distribución libre y no tiene autoría, de hecho las conocemos a las chicas, pero no aparece ni en su página ni nada con autoría, esto circula por todos lados, lo usamos en las clases, lo usamos en los eventos, lo usamos en todos lados. Y por último, quiero hablar del pañuelo. El pañuelo fue creado, cuando se creó la campaña, como una identificación, encontrar algún elemento que nos identifique. El pañuelo tiene una significación muy fuerte, muy importante para las integrantes de la campaña y fue un pañuelo en asociación directa a los derechos humanos por las madres de la Plaza de Mayo. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo, aunque saben todos, usan un pañuelo blanco con el nombre del hijo desaparecido o el nieto o lo que fuere y ellas los usan en la cabeza. Nosotros lo pensamos mucho y por eso pensamos otras formas del uso. No necesariamente en la cabeza igual, ellas nunca tuvieron problema en que lo hiciéramos. El color es un color cualquiera, yo les contaba en la reunión que empezamos, blanco no porque son las madres, celeste no porque es la bandera nacional, va a quedar como un movimiento nacionalista, y de hecho los antiderechos están usando ahora un pañuelo celeste. En el debate ahora sacaron a relucir un pañuelo celeste y las banderas argentinas, eso es lo que sacan a relucir. Y por supuesto nos tratan de imperialistas, apátridas, de todo. Y bueno, después había colores que eran del movimiento LGTBI, etcétera. Quedó el color verde, fue así, porque a ver de todos los colores, de la paleta de colores, ¿qué es lo que hay? El verde. Y la campaña además se crea con una consigna integral que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Bueno, el logo que hace una diseñadora y tiene escrita nuestra consigna que sigue estando presente después de 13 años y es la consigna con la que todavía enarbolamos la lucha y estamos proponiendo en la campaña 28 de septiembre que el pañuelo verde se regionalice a toda América Latina y el Caribe, por supuesto no con la consigna de Argentina, sino que diga 28S por la legalización y la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. El pañuelo nosotros al principio, ¿querés el pañuelo? No, gracias. ¿No te gustaría llevarte pañuelo? No, gracias. En todos los eventos y en todos los lugares nadie lo quería, había una cosa de rechazo. Bueno, hace cosas ya de 2 o 3 años, pero estos últimos 6 meses que la verdad, si ponemos una fábrica de producción de pañuelos, la campaña se llena de oro.
se llena de oro. No damos abasto, la demanda es descomunal. Nosotros hemos producido más de 20.000 pañuelos y eso no cubre la demanda nacional, ni por casualidad. Y en la última reunión, ahora antes de venirme el sábado, decidimos una descentralización de la producción y que ya se largue y que sea lo que Dios quiera con el pañuelo, porque nos vivíamos peleando con cada mantero que lo hacía en su casa, no sabemos ni cómo, de dónde sacaba el chablón, ni nada, y lo vendía a 100 pesos. Entonces nosotros sacamos ahí, hablando de discursos, y sacamos algo muy fuerte, muy contundente, que el pañuelo no se vende, que el pañuelo no es un negocio, que el pañuelo es una herramienta de lucha, que el pañuelo es una significación de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y eso hacemos a cada joven, a cada persona que le entregamos el pañuelo en los actos de la campaña. Por eso el pañuelo se entrega en los actos de la campaña, y que cada quien sepa que si lo compra en otro lado lo está comprando un mercachifle comerciante y que se haga cargo, que la campaña lo entrega en actos que hacemos en distintos lugares todo el tiempo y como un hecho político, no como un negocio de mercantil de vender el pañuelo. Y quien quiere dar una donación, que la dé, porque lo tenemos que seguir haciendo y es una campaña con muy pocos recursos. Quien no quiere porque dice no tengo un peso, no la da. Y nos hemos encontrado con grandes sorpresas. Nosotros lo regalamos toda la vida el pañuelo, ahora ya regalarlo totalmente nos... Grandes sorpresas, como no hay nadie que nos diga no te puedo dar algo. Y ha habido muchísima gente que ha dado por los pañuelos mucha plata o bastante plata, pero siempre en la identificación de que es un acto político, un hecho político llevar el pañuelo puesto. Digo esto porque se puso tan de moda, que lo hemos visto hasta en las vidrieras de los negocios, de ropa de moda, de mujeres, está el pañuelo como adorno. Pero al significarlo como hecho político, por ejemplo, a los chicos del colegio secundario se los han prohibido llevar, porque no pueden, por el régimen, digamos, de la vestimenta, no pueden llevar un pañuelo identificatorio de una lucha en el cuello. Entonces, como yo contaba hoy, se lo ponen como pulsera porque eso no está prohibido, o lo cuelgan de las mochilas porque eso no está prohibido. Están peleando mucho adentro de los colegios que se lo dejen poner y usar como se les da la gana, porque les están queriendo algunos colegios prohibir cosas color verde, pero lo que sí es real es que ha tomado una significación impresionante y creo que sí tiene una representación, es un sintagma, digamos, fuertísimo, porque es muy fuerte. Cuando uno va dentro del subterráneo o en un colectivo y en el vagón van 30 pibas o mujeres grandes o varones, llevando el pañuelo en algún lugar. Digo, hace ahí un guiño, ¿no? Una seña de algo que ha sido realmente de un efecto importantísimo, estamos contentísimas, inesperado, no creamos el pañuelo pensando que iba a producir lo que ha producido. Bueno, gracias. Bueno, la idea de este foro es que después tengamos espacio para muchas preguntas. Yo creo que lo que nos acaba de narrar muy bien es cómo logró la campaña que el aborto pase de un tema clandestino a ser un tema realmente de debate público, y cómo esa despenalización, como tú bien dijiste, sí logró asentar en la... Sí. Quiero agregar un comentario por lo que dijo Virginia, que hay una narrativa oficial, en todos lados pasa eso, y una narrativa de las mujeres en la clandestinidad. La narrativa de las mujeres que acompañan tanto las profesionales de la salud en el sistema público de salud como las socorristas está puesto en la agenda y está puesto en la sociedad como acciones legales. De ninguna manera nadie está haciendo acciones ilegales y clandestinas. Están acompañando a las mujeres a abortar acorde a las 3 causales que el Código Penal autoriza desde el año 21. Digo porque no funciona como ilegal, en lo más mínimo, y eso me parece que es importante, ¿no? Bueno, ya diste casi una introducción. Perdón, pero tengo que informar. Estamos transmitiendo en vivo y también vamos a recibir preguntas desde el Facebook Live que está transmitiendo wambra.es.
Entonces ahora vamos a escuchar el testimonio de Steffi. Creo que ya hizo una buena introducción, ya es moderadora también. Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Estefania Altamirano y yo soy parte de la red de acompañamiento a mujeres que deciden abortar, las comadres. Antes de empezar, queríamos compartirles un videíto que hicimos recientemente y a partir de ahí poder empezar nuestra conversación. No te conozco personalmente, pero tú y yo somos mujeres. Hoy quiero decirte que no estás sola. Sé que necesitas tomar la mejor decisión. Sientes que esto solo te pasa a ti. En realidad nos pasa a muchas. Al igual que tú, muchas tomamos decisiones sobre nuestras vidas. Hoy quiero decirte que no estás sola. Ahora puedo decirlo tranquila, sintiéndome afortunada que tuve otras mujeres que me acompañaron durante mi proceso. El hecho de encontrarme en un espacio de cuidado y de confianza para hablar de mis inseguridades y miedos me ha hecho sentir por primera vez que fue la decisión correcta. Tardé mucho tiempo en procesar que decidir por mi vida no está mal. Hoy quiero decirte que aborté y no lo hice sola. Yo también pasé por lo mismo. Tuve la suerte de contar con una persona que estuvo allí conmigo. Ahora es mi turno de acompañarte, de ser tu aliada, de estar contigo en tu decisión, de darte toda la información, de ser tu comadre. El lazo de confianza, El espacio seguro, la decisión correcta para nuestras vidas. Porque un aborto acompañado es un aborto seguro. Las comadres, llámanos. 099-888-3339. Bueno, este fue un video que hicimos a partir de las reflexiones de los espacios posaborto, de espacios que empezamos a hacer hace menos de un año. Y queríamos empezar con esto porque es algo totalmente diferente a lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo y a partir de eso queremos hablar de cómo el comadreo y acompañar para nosotras sí nos ha generado otros lenguajes y también creemos que genera otros lenguajes respecto a Entonces, voy a explicar brevemente lo que hace la red. Nosotras somos una red que al igual que en otros países de América Latina, como ya comentó la compañera, por ejemplo, las socorristas en red, nosotras hacemos acompañamientos a mujeres cara a cara. Nos encontramos con las mujeres y en ese encuentro hablamos del proceso, damos toda la información, la remitimos para que puedan acceder al medicamento y a partir de ahí, digamos, empieza un proceso de acompañamiento sobre su proceso de aborto, ¿no? Varias de nosotras veníamos militando en el tema hace muchos años, algunas fueron parte de la línea de salud mujeres, otras fuimos parte de otras experiencias como la CPJ y la contestación de un blog sobre aborto y tuvimos varias reflexiones desde hace unos 4 años de qué era lo que estaba pasando en el país, ¿no? Y como ya mencionó Virginia, más o menos desde el 2011 el contexto de aborto en el país cambia un montón y en el 2013 marcaríamos el acceso al medicamento para abortar misoprostol ya no era posible. El debate, si bien generó un montón de cosas positivas, por otro lado hizo que todas las farmacéuticas, por ejemplo, se enterasen que era un medicamento para abortar, etcétera, y lo que pasaba y fue pasando con los años es que las mujeres ya no podían acceder al medicamento por un lado, y por otro lado tuvimos un contexto súper complicado de criminalización a mujeres que deciden abortar, es decir, las empezaban a encarcelar, empezaban procesos judiciales, y fueron esos dos elementos los que nos llevaron a tomar una decisión y es abrir la red, formar la red. Y fue una decisión en primera instancia de ¿qué hacemos? No hay acceso al misoprostol y las mujeres están siendo encarceladas. Sabíamos que eso ya no se podía resolver mediante vía telefónica o en el internet solamente. Entonces eso
hizo que pensemos el acompañamiento cara a cara como una posibilidad. Retomamos experiencias como las socorristas en red, hemos retomado otras experiencias de compañeras chilenas, de compañeras peruanas, venezolanas, que todas están, digamos, como contando esta otra narrativa que no es la narrativa oficial de la historia del aborto, ¿no? Es estar ahí con las mujeres y poner el cuerpo. Entonces, a partir de eso, este primer momento que nos hizo formar la red, y en el quehacer después de acompañar, empezamos a cambiar un montón de cosas. Por un lado, nos empezamos a preguntar a quién estamos interpelando. Ya no era solo una disputa del sentido del aborto hacia afuera, ¿no? En la calle, por ejemplo, sino que empezamos a mirar que estos espacios de acompañamiento con las mujeres, que primero eran de a una, que después fueron grupales, eran una posibilidad de poder desclandestinizar el aborto. Eso es una reflexión que nos llegó a posteriori. Y entonces ahí empezamos a preguntarnos a quién queremos interpelarle, a quién le estamos hablando. Cuando hacemos nuestros materiales comunicacionales, por ejemplo, van a seguir siendo materiales, por ejemplo, como súper así, como súper desde el lenguaje del activismo, ¿no? Como desde la interpelación absoluta, o cómo es el lenguaje que necesitamos para hablar con las mujeres a las que estamos acompañando día a día. Eso a nosotros nos puso en una tensión terrible, porque ¿cómo no abandonar, digamos, una premisa ideológica? ¿Cómo no abandonar una postura ideológica? ¿Cómo hacer eso compatible con lo que hacíamos todos los días, que era acompañar? Y por eso nos ha gustado como bastante lo que se ha propuesto en este panel, que es el acompañamiento como una estrategia de generar otros lenguajes, ¿no? Y ahí queríamos compartirle algunas reflexiones. Por un lado es que en los acompañamientos cara a cara veníamos pensando que se configuran algunas cosas, ¿no? O sea, algunas cosas que tienen que ver con un nosotras, ¿no? En ese encuentro todas somos un nosotras, somos mujeres que hemos abortado, somos mujeres que estamos acompañando, somos mujeres que estamos poniendo un voto de confianza en la otra. Son mujeres que llaman a una línea y que pactan un encuentro con otras que no conocen, ¿no? Ahí hay un voto de confianza, y nosotras igual, digamos, y ahí nos encontramos en un nosotras, en una necesidad, y también nos encontramos con un otra, ¿no? O sea, también existe un ejercicio de otredad, que es que nosotras manejamos información y tenemos, digamos, la posibilidad de derivar al medicamento. Y estas mujeres acuden a una experiencia concretísima en su vida, un problema que es un embarazo no deseado. ¿Cómo manejamos esa tensión de otredad, ¿no? Porque creo que ha sido como un discurso de decir todas las mujeres abortamos, etcétera. Y en el comadreo nos damos cuenta que sí hay un ejercicio, una tensión ahí de poder que tiene que ser pensada y que tiene que ser resuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esa tensión? Y lo que hemos pensado es a partir de una identidad de complicidad, a partir de una identidad de acompañamiento sobre las decisiones, las emociones, las trayectorias vitales de esas mujeres, con quienes entablamos lazos de afectación. Es decir, a nosotras también nos afecta, no solo porque somos mujeres que también hemos abortado, ¿no? El aborto vivido como una experiencia de restricción, de opresión, no como el hecho en sí mismo de abortar, y que nos junta una coyuntura que tiene que ver con la previsión y el control, ¿no es cierto? Y ahí es en donde creemos que podemos reflexionar sobre esa tensión de la otra, ¿no? Y yo quiero citar algo que, o sea, no lo voy a resumir, sino que lo voy a citar porque no encuentro otra mejor manera de haberlo dicho, que es algo que dijo una feminista comunitaria guatemalteca, Lorena Cabnal, y ella nombra el acuerpamiento o al acuerpar como la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos, que se autoconvocan para provocarse de energía política, para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. El acuerpamiento genera energías afectivas, espirituales y rompe las fronteras y el tiempo impuesto. Nos provee cercanía, indignación colectiva, pero también revitalización y nuevas fuerzas para recuperar la alegría sin perder la indignación. Quería citarle literal porque yo creo que el acuerpamiento es
uno de los principios centrales en el acompañamiento. Es decir, estamos ahí y estamos militando desde el feminismo y estamos creyendo que el acceso al aborto seguro, legal, gratuito, la posibilidad de decidir responde y es tan importante, digamos, la lucha contra la penalización, y es tan importante la lucha por la despenalización, porque es ahí, digamos, desde en ese primer espacio en el cuerpo en donde se ha situado estas múltiples opresiones que nombra Lorena Cabnal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo encontrarnos, cómo el acompañamiento, el encontrarse con otra mujer, el poder resolver una situación concreta, porque nosotras sabemos que resolvemos una situación concreta, ¿no? Lamentablemente no se puede resolver, o no hemos podido, digamos, entre todas resolver una condición de violencia, por ejemplo, estructural, pero sí, resolver el aborto sí le cambia la vida a las mujeres y también nos ha cambiado la vida a nosotras. Entonces, creemos, ¿por qué la narrativa de la despenalización, por qué la narrativa del acompañamiento es una narrativa diferente? Porque nos movemos en un espacio en donde el aborto ha significado un principio silente, es decir, ahí es en donde podemos encontrar el silencio, la clandestinidad. Todas conocemos una mujer que ha abortado, pero nadie quiere hablar de eso. Y nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué? Es lo privado, ¿no? Es lo que no se dice, es lo que no se cuenta, es lo que no se quiere hablar. Entonces miramos al acompañamiento como este nuevo espacio de cuidado que intenta superar la lógica paternalista de yo te cuido, de yo tengo la información, yo sé lo que hay que hacer, para pasar a otra manera de ver el acompañamiento, ¿no? Y en estas reflexiones también pensamos, ¿qué pasa después? Tuvimos muchos debates a la interna porque sentíamos que por un lado había como un discurso como muy posicionado desde el que estábamos acompañando y demás, se resuelve un problema concreto, ya está, y después las mujeres, no todas, claro, pero varias tenían una dificultad emocional, un conflicto, ¿no?, con respecto al aborto, y ahí nosotras creíamos que los antiderechos tenían un terreno ganado, ¿no? Entonces aquí en el Ecuador hay centros de tortura que tienen distintos nombres, pero el más conocido es Centro de Apoyo a la Mujer. Son centros que se tapan como si fuesen centros que proveen abortos, y lo que hacen es torturan a las mujeres, las llevan, intentan convencerlas de que no aborten, etcétera. Y empezamos a notar que empezaban a haber como brigadas ambulatorias de estos grupos antiderechos, como dando una especie de refugio religioso a aquellas mujeres que habían abortado. Entonces ahí dijimos, hay un espacio que no lo estamos pensando, ¿qué pasa después del aborto?, ¿no? Porque nosotras hemos dicho, la culpa es socialmente construida, el catolicismo, es como, sí, pero en concreto, en la vida concreta, ¿cómo se resuelve la culpa, por ejemplo?, ¿no? Entonces, eso nos llevó a querer armar espacios para compartir con las mujeres que habíamos acompañado y las que no, pero que habían abortado, y producto de eso, de ese esfuerzo, sacamos un fanzine que está en la entrada, y quiero leerles una partecita. Dice: el aborto es un grito de vida, es un acto de amor con una misma que se hace a partir de comprender que una no quiere o no puede por diferentes razones ser madre. Yo creo que cuando la decisión del aborto se hace consciente, cuando se acuerpa, es decir, cuando se asume totalmente en el cuerpo, la historia del aborto empieza a cambiar, a tener otro relato. Se convierte en esa motivación poderosa de querer ayudar a otras mujeres. Y el fanzine ha sido un esfuerzo, y los espacios post-aborto han sido un esfuerzo de poner en palabras las sensaciones que nos genera el aborto, y creemos que ha sido un espacio de despenalización social muy importante, y porque ahí se han podido procesar esta otra parte de la experiencia del aborto que pasa por la representación que le damos al aborto, ¿no es cierto?, por los imaginarios que tenemos en torno al aborto.
Y finalmente, como resumiendo un poco todo el trabajo, creemos que lo que hacemos las comadres, no solo las comadres, sino todas las iniciativas que trabajamos por la despenalización del aborto en el país y en la región, desde los distintos ámbitos, o sea, esta la incidencia, el acompañamiento cara a cara, la línea, las iniciativas por internet, etcétera, creemos que lo que estamos haciendo es una disputa de sentido sobre el aborto, sobre lo que entendemos, sobre lo que es el aborto, ¿no? Entonces, este tema se mueve en la economía restrictiva de la palabra, es decir, en esos lugares del silencio, en lo que no se dice, en lo que no se quiere hablar. Y por eso creemos que el acompañamiento sí es un dispositivo pedagógico que nos puede ayudar no a politizar en ese momento, porque no hacemos los acompañamientos para hablar, por ejemplo, de la despenalización social o legal, pero sí marca una experiencia, sentarte con una mujer, con otras mujeres que están en tu misma situación, a la que no le debes nada, a la que no le explicas nada, ¿no? A la que no le tienes que decir las miles de razones por que viniste pensando en el camino, como que voy a decir y ahora me van a preguntar por qué estoy abortando, a la que no le tienes que decir eso. Creemos que ese espacio es una posibilidad de generar otro tipo de pedagogías y otro tipo de disputas sobre lo que se vive en el aborto. Nosotras nos reunimos en espacios públicos y esa decisión ha sido justamente para sacar al aborto del hueco del silencio. Al principio es incómodo, al principio las mujeres no entienden bien por qué estamos en un espacio público, y después eso va tomando forma, ¿no? Después, mientras pasa un montón de gente que no tiene ni idea de quiénes somos, y ellas pueden hablar de qué es lo que necesitan, de su necesidad concreta y muchas veces de su historia de vida, en un espacio público le cambia el sentido al proceso. Y finalmente, creemos que un acompañamiento puede fundar otra ética de cuidado y nuevamente otra ética pedagógica. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento quiero abrir el panel a preguntas. Seguro que tendrán preguntas, ¿no? ¿Alguien? Buenas tardes con todos. Primero un agradecimiento a las dos panelistas. Creo que María Elisa nos inyectas una dosis de optimismo que es necesaria. Después en la tarde estuvimos compartiendo una discusión bastante interesante respecto a qué posibilidades tenemos para colocar nuestras propuestas ya en el ámbito donde se hacen las leyes, y creo que nos dejó un poco, no pesimistas, pero un poco afectadas, digamos, y creo que su exposición pues nos dio una carga desde el arte, desde la alegría, se siente eso, y enhorabuena, y ojalá podamos nutrirnos de eso y también proponer con todas esas energías. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para ti, Estefanía, cuando te escuchaba, y está clarísimo en esta visión de desestigmatizar el aborto, estas iniciativas. ¿Cómo ustedes dos preguntas, cómo ustedes han lidiado con toda esta carga social, también con las implicancias legales que esto obviamente tiene? Porque, bueno, quizás ahorita hay un momento social donde se puede un poco quizás hablar más de manera abierta, pero ¿cómo ustedes se cuidan para justamente proteger esa iniciativa que están generosamente implementando para ayudar a las mujeres? Eso es una pregunta. Y la segunda es que pues nosotros sabemos que el aborto también tiene un rostro, ¿no? Si bien sabemos que la mayoría de mujeres en su vida se han practicado un aborto, sí sabemos también que a la final la precariedad tiene un rostro,
y está ligado con el tema de la etnia y la clase, ¿no? Y cómo ustedes, digamos, cómo abordan eso y cómo eso también nos puede ayudar a construir un argumento desde el feminismo también para abonar a este tema de la justicia social, porque las mujeres que tienen acceso, que tienen la información y tienen los medios económicos, obviamente que no van a ir donde ustedes, ¿no? Creo que es un sector específico que acude quizás al acompañamiento de las comadres y cómo ustedes, digamos, manejan esto y cómo esto podría ayudarnos desde la construcción de estos argumentos feministas que nos puedan legitimar la necesidad del aborto en el Ecuador. Gracias. Bueno, mi pregunta va para Steph igual. ¿Cuántos casos más o menos atienden, no sé, a la semana, mensualmente? Y si es que pueden hacerlo, o sea, si es que tienen la capacidad, como dices que es un aborto acompañado, que se ven cara a cara, si es que es una realidad que pasa cada 4 minutos en el Ecuador, bueno, podríamos ver a qué sectores han llegado las comadres y cómo operativamente lo hacen, si es que cuentan con las suficientes personas o cómo lo hacen. Ya. Buenas tardes, muchas gracias por toda la exposición bastante amplia que han hecho durante esta tarde. Solo para comentar con el tema de las comadres, estuve revisando el fanzine y leí, me parece que los testimonios son tan poderosos que podemos replicarlos muchísimo más para generar como mayor sensibilización y conciencia en este tema. Y solo quería compartir el hecho de la culpa que tú mencionaste, que es tan fuerte, que bueno, uno de los testimonios decía que la chica no sintió culpa al momento de hacer la interrupción de un embarazo. Entonces, posterior, se sintió culpable por no haber sentido culpa en ese momento. Eso. Hola, buenas noches. Más que una pregunta, es un criterio. A mí me parece fantástico, increíble, el eslogan de ustedes, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Evidentemente, la mayor parte de las mujeres que mueren por aborto, bueno, son mujeres de escasísimos recursos. Y por casualidad, yo pertenezco a la Federación de Mujeres de Sucumbío y nos llegó un caso de aborto en la actualidad. Una mujer de 33 años de edad, tenía 2 hijos y tenía un segundo embarazo, un tercer embarazo. Se encontró con la pareja y esta le dijo que no quería saber nada de ella. Tenía 6 meses. Dentro del proceso, la psicóloga manifiesta que no encontró ninguna situación anormal en su situación psicológica. La psiquiatra manifiesta que no tiene ningún desorden. En el momento que ella se encuentra con su expareja y le dice estas cosas, se va a preguntar a un médico si le puede hacer el aborto. Le cobra demasiado dinero, ella no tiene. Bueno, se va a la farmacia, se compra un bisturí, se compra anestesia y siempre me manifiesta, yo me hice sola. Cuando conversamos con los médicos, nos dice ella no puede hacerse porque dentro de la pericia médica estipula que se ha hecho los cortes en los lugares precisos. Siempre manifiesta durante todo el proceso, yo me hice sola. ¿Sí? Se hizo el corte, cortó músculo, introdujo la mano en la herida, en el útero, sacó cordón umbilical, cortó con cordón umbilical,
Pues es todo un drama, ¿no? Esto es bastante fuerte. Pero este eslogan que nosotros deberíamos comenzar, si ustedes lo permitieran, es fabuloso, porque menciona la educación, menciona los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir. Las mujeres que fallecen, la mayor parte obviamente, como yo lo dije, son mujeres de escasísimos recursos, porque las otras pues tienen cómo acudir a un médico y se realizan sus abortos. Otra de las cosas importantes, por ejemplo, en estos momentos si hacemos una encuesta, nosotros vamos a salir perjudicadas, porque como sabemos, la religión católica está tan arraigada que todo el mundo va a decir no a la despenalización del aborto. Considero que la manera sería comenzar como estamos haciendo hoy, desde las organizaciones. Organizarnos a nivel nacional, pequeños movimientos, pequeñas marchas, para que las autoridades, los legisladores sepan que hay un sentir y que no es solamente feminismo ni nada por el estilo. Hay un sentir de la sociedad, hay un sentir, hay un despertar de las mujeres, de nuestros derechos coartados por tantos años en Latinoamérica. Eso es lo que quería. Creo que la mayoría de las preguntas fueron para ti, así que dale. Sí, no dije algo muy importante y es que todo lo que hacemos en la iniciativa está sustentado en la legalidad. O sea, informar es legal en este país y acompañar no es un delito, ¿no? Y tampoco remitir a las mujeres a que puedan acceder al medicamento tampoco lo es. Tenemos algunas medidas de seguridad porque, o sea, los antis nos han jodido la vida un poco, pero en términos legales no pueden hacer nada. Hace más o menos unos 8 años cerraron la línea de salud mujeres y esa investigación ya tiene 8 años en fiscalía y no han podido hacer nada, no tienen nada, lo que hacemos es legal. Entonces sí tenemos algunas precauciones internas, ¿no? De cuidado interno y demás, pero creemos que hacer como súper público nuestro trabajo es una manera también de cuidarnos. De ahí el tema del cómo hemos lidiado con la carga social, yo diría que, voy así a decir cualquiera, pero más o menos, no sé, el 90% de las mujeres que acuden a las comadres, yo creo que todas ellas llevan su proceso antes, durante y después, digamos, de una manera bastante tranquila. O sea, lo que nos han mostrado los procesos de aborto es que los espacios posaborto, es que el aborto es una experiencia que se vive con un sinnúmero de sentimientos. O sea, al mismo tiempo, una mujer nos decía, por ejemplo, al mismo tiempo que sentía alivio, me daba ganas de llorar. O sea, y no se explica por qué pueden convivir tantas ambivalencias, tantos sentimientos ahí encontrados. Y es porque hay una sola idea que nos venden del aborto, que es la culpa. O sea, que es un procedimiento horroroso, desangrante, y que seguramente después de eso vamos a tener un trauma psicológico. Cuando en realidad, o sea, yo digo, ¿quiénes de aquí son madres? ¿Cuántas de aquí son madres? Y cuando parieron, ¿qué sintieron? Por ejemplo, o sea, un millón de cosas porque las experiencias de vida, digamos, toda experiencia importante de vida conlleva consigo muchos sentimientos, y el aborto es así también. Entonces, lo que nos permiten estos espacios posaborto no es algo así como un grupo de muchísimas mujeres todas sintiendo culpa que quieren superar su experiencia, no, para nada. Lo que son estos espacios es la muestra de que justamente el aborto no es un proceso médico, de que no es un procedimiento con unas pastillitas y demás, sino que es una experiencia vital. Y por eso es que la lucha por la despenalización del aborto habla, por ejemplo, del tema de la soberanía del cuerpo. ¿Qué implica, por ejemplo, poder decidir si quieres o no quieres ser madre? Esa es una decisión vital, importantísima. Como, no sé, hoy me levanto
¿cómo o no como? Así de importante, así de vital. Y creo que por eso el tema de la culpa no es lo único que se procesa en ese espacio, sino todos esos sentimientos, incluido el alivio, la felicidad, la culpa por no tener culpa de abortar, ¿no? Sí, nosotras cuando empezamos la iniciativa hemos, digamos, las investigaciones, la vivencia y la experiencia indica que sí, que el aborto tiene un rostro concreto, ¿no? Un rostro de empobrecimiento de mujeres, sobre todo indígenas y afro, y frente a eso la experiencia de las comadres aún tiene una deuda, o sea, no somos muchas, ahora ya va a ser casi un año, ¿sí?, que abrimos, no menos, una escuela de acompañamiento para poder ampliar la red a nivel nacional, porque antes solo estábamos en Quito, ahora estamos en otras ciudades también. Y claro, la motivación fue no acompañar a las mismas mujeres como del círculo, no las que se pueden enterar, las mujeres de clase media que están en Quito, en los espacios académicos, qué sé yo. Entonces, llegamos a mujeres empobrecidas, sí, o sea, hemos acompañado a mujeres, sobre todo, yo diría que hemos tenido una cercanía con mujeres de la Sierra Centro-Norte, de las comunidades, y eso ha sido gracias a las redes que hemos podido construir de derivación. Sin embargo, sí hay todavía un camino largo para que las comadres sea una estrategia que realmente llegue a las mujeres que no pueden acceder a abortos seguros. Y por eso es que siempre en estos espacios la invitación también es a poder ampliar la red, ¿no? O sea, no solo tiene que ser comadre, ser parte de la red, difundir el número, remitir, hablar de la experiencia en los espacios concretos en donde están otras mujeres organizadas, por ejemplo, es súper importante para que podamos llegar a esos espacios. Otro dato importantísimo que me olvidé de decir es que hemos acompañado más o menos 1.300 mujeres desde el 2015 hasta lo que va del año, aproximadamente, porque tenemos ahí una debilidad estadística de procesamiento de información. Y a ver, no sé, semanalmente, o sea, la demanda ahorita ha crecido un montón porque la red ha crecido a nivel nacional. Entonces yo diría que semanalmente acompañamos más o menos unas 30 mujeres, más o menos. Si tenemos capacidad para hacerlo, hemos crecido, en Quito crecimos y crecimos en otras provincias. Ahora cuando fue el Día de la Mujer Trabajadora, hicimos como un conteo de cuántas horas una comadre trabaja a la semana y es un montón. O sea, es un trabajo que no para porque el acompañamiento implica la atención real, o sea, implica estar con las mujeres, con varias, no estamos ahí, hacemos acompañamientos presenciales solo en casos, por ahora solo en casos excepcionales, diría yo, el resto lo hacemos mediante vía telefónica en el durante, pero implica estar ahí, ¿no? Y es bastante, sí es bastante trabajo, pero lo que intentamos hacer es ampliar la red todo el tiempo. O sea, lo que intentamos hacer es que más mujeres quieran venir a acompañar y también abrirnos en otras ciudades. Ahora, si bien las comadres somos la única experiencia de acompañamiento cara a cara, que no somos médicas, hay otras experiencias médicas y no médicas que también están de alguna manera informando y acompañando. Es decir, no es que toda la demanda del aborto recae sobre nosotras, o sea, eso tampoco es así. Como Virginia mencionó, hay experiencias, hay médicos y médicas comprometidas, obstetras, obstetrices, con la lucha que hacen procedimientos de aborto en la clandestinidad, que son seguros. Entonces no es que somos la única experiencia que existe. Eso. Bueno, voy a hacer como un pequeño comentario porque no es que hubo necesariamente preguntas. Respecto de tu planteo de que
transmito como alegría y optimismo, bueno, me alegro. Si esa es la transmisión, puede ser una cuestión de personalidad, pero bueno, en este momento estamos debatiendo la ley, o sea que si no estoy contenta, estoy recansada, ya no damos más, ninguna damos más, estamos ya queriendo que salga porque no podemos más de poner el cuerpo, pero la verdad estoy muy contenta. Estamos todas muy contentas, muy entusiasmadas, muy expectantes, sin garantías. Ahora, lo que sí sabemos seguro es que la campaña sigue. O sea, el aborto no llegase a salir ahora porque perdemos este momento, está claro que está muy ganado socialmente, muy ganado. Y bueno, lo volveremos a presentar. Y el aborto llegue a salir, la campaña sigue, porque la implementación, digamos, no tenemos tampoco ningún fetichismo con el derecho. No es que demandamos una ley, pero claramente la trayectoria de la campaña ha mostrado múltiples estrategias que se han dado, con lo cual la única cuestión no es tener una ley. Ahora, como ya lo dije los otros días, sí consideramos que es una condición necesaria para el acceso universal, público y gratuito en el sistema de salud. Lo que ellas hacen como acompañamiento, que para mí es muy valioso y que aporta un montón y que resuelve un montón, es otro esquema de trabajo y que no tiene que ver con el acceso al sistema público. Nuestra ley tiene que ver con ese pedido y eso consideramos que es una condición de necesidad. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay médicas que han sido condenadas, juzgadas, porque hay mujeres que han estado presas, muchísimo menos que las que deberían estar, parece un disparate lo que digo, las que deberían estar si en serio el Código Penal funcionara, porque lo que está claro es que la punitividad no funciona, pero hay. Y para las médicas y para las mujeres la situación sigue teniendo ahí una espada de Damocles que la ley la resolvería. Ahora, que salga la ley no quiere decir que se vaya a implementar fácilmente. No es el caso chileno, como hablábamos los otros días, que vos decías claramente, Lisa, que se alinean a la ley. Bueno, la Argentina tiene un dicho que es clásico: echa la ley, echa la trampa. O sea, puede estar la ley y puede estar inmediatamente puesta todas las trabas y los mecanismos para no implementarla. Entonces la campaña va a seguir. Eso no, porque la vez pasada no sé quién decía, uy, se acaba esto, porque nos pasamos debatiendo hasta cualquier hora de la madrugada, desde cosas operativas hasta cosas más sustantivas. Y después, ¿qué vamos a extrañar? No vamos a extrañar nada, vamos a bajar los decibeles, nos vamos a tranquilizar y esto sigue. Y sigue porque la integralidad de la consigna, tomando tu comentario, para nosotras es clave. Por eso el problema no está solo en el aborto, si bien el aborto tiene una dimensión muy particular en una sociedad heteropatriarcal. Pero para nosotros es clave que se implemente efectivamente en el país la ley de educación sexual integral, que se implemente efectivamente la ley de salud sexual y procreación responsable, miren el nombre que tiene, y que se implemente una legislación, una legalización del aborto. Pero las tres cosas, o sea, que tengamos legalización del aborto hipotéticamente en un tiempo de este año, no quiere decir que no vamos a pelear, que eso no resuelve los problemas de la educación sexual integral y no resuelve tampoco los problemas del acceso, porque en realidad la legalización del aborto, lo que nosotros estamos haciendo hincapié es que más allá de la curva inicial, que en realidad bajen los abortos, porque justamente el acceso a un aborto al sistema público, lo que se supone que produce es lo que tiene que ver con la atención posaborto y lo que tiene que ver con la información y el acceso a la anticoncepción, lo cual se presupone, o por lo menos muchas investigaciones en países que el aborto es legal están dando, es que eso baja la frecuencia de abortos. Entonces, realmente para nosotros la consigna sigue siendo integral. En la Argentina la consigna no se cumple en ninguna de las tres aspectos, independientemente que para dos cuestiones tengamos ley, para otra no. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas online. Desde Wambra S, Mayerlin Leines nos pregunta cómo podemos informar en sitios donde el machismo es gigantísimo y por obvias razones el aborto es un tabú. Y también Flores Natalie les hace más bien dicho una invitación como comadres a verla, a buscarla, a expandir más bien dicho la propuesta en otras ciudades del país. Yo tenía una pregunta justo a la Steffi, tomando en cuenta los llamados a la formación. ¿Cuál ha sido la experiencia de las comadres
porque tengo entendido que sí, no se trata solamente de voluntad, sino cuál ha sido con los sentires, con las dudas que se han topado cuando están en los procesos de formación con otras compañeras. ¿Una pregunta más? Yo quería como preguntar, justo tomando en cuenta como lo que mencionabas antes respecto a la campaña, ¿cómo se comunican o cómo es que convergen dentro de la campaña? Porque la campaña tiene, tú decías, sostiene también el espacio de las socorristas, que es un espacio que trabaja, que acompaña a mujeres en sus procesos de aborto. ¿Y cómo eso, o sea, cómo un poco se lleva eso con la línea de incidencia? Porque yo creo que, o sea, más allá de incidencia a nivel legal. Porque hay una cosa que justo hace un tiempo estuve como en una discusión, que se planteaba como esta idea de siempre hay una distinción entre quienes hacen incidencia legal y quienes hacen o brindan servicios de aborto. Que entiendo que hay como contextos en donde es mucho más polarizado, están súper separadas, distanciadas, por diferentes razones, pero como que mi duda es un poco, ¿cómo es que se ha conectado eso en la campaña? ¿Cómo es que funciona? Porque ahorita como lo que tú mencionabas, sí, finalmente es una propuesta distinta que rebasa un poco el tema legal, el tema de una ley o de la legalización del aborto, pero también me parece que el acompañamiento o el trabajo político del acompañamiento también amplía un montón la mirada y la construcción del concepto mismo del aborto. O sea, creo que un poco quería como ver si, y no sé si igual desde las comadres tienen alguna discusión o alguna idea importante de cómo de cómo sí logra conectarse eso ya en la construcción de no solo de políticas públicas, sino de organización en torno al trabajo por la despenalización del aborto. Vamos a recibir una pregunta más y con eso cerraríamos la ronda de preguntas. ¿Hay alguna persona más que quiera hacer una pregunta? Bueno, entonces pasamos a… Bueno, a ver, bueno, no lo dije acá, no tenés por qué saberlo. La campaña se crea con un objetivo que es la ley. Yo algo expliqué muy rapidito, que intentamos presentar proyectos y en ese proceso de 10 años se crean diferentes estrategias que salen de grupos y son grupos que salen del interior de la campaña. No es que se van de la campaña, que se generan al interior de la campaña. Socorristas, profesionales que atienden abortos en el sistema público de salud, docentes que aplican educación sexual integral en las escuelas y en los profesorados, abogadas que hacen litigios estratégicos, o sea, múltiples estrategias, múltiples, videastas, cineastas, comunicación, múltiples estrategias. El caso, por eso no es un caso particular el de socorristas. Hay otros casos que tienen al interior de la campaña o han tenido en ese proceso momentos conflictivos como tantos otros momentos de situaciones de acercamiento, de más alejamiento o lo que fuera. La campaña tiene como funcionamiento una plenaria nacional y ahí van las socorristas. La campaña tiene una forma de organización que se llama la articulación nacional y ahí hay una representante de las socorristas. En ese sentido, para nosotras, todo lo que ella explicó, que lo he leído y lo he escuchado de socorristas respecto de una discursividad acerca del aborto, de una vivencia acerca del aborto en el nivel de la experiencia, del acompañamiento, y por otro lado la incidencia política, y por otro lado la producción artística o creativa, o por otro lado la producción con alumnos de colegio secundario, nos siguen pareciendo estrategias diferentes y diversas con las cuales la campaña en su conjunto, como yo dije hoy,
profundamente diversa, pero no dispersa, la campaña en su conjunto sigue buscando una ley, tiene multiplicidad de estrategias y con cada una de esas estrategias tiene momentos de encuentro y momentos de desencuentro, de conflictos, de peleas y demás. Con las socorristas hemos tenido algunos problemas, les contaba hoy a ella, que ahora estamos todos alineados atrás de la ley y no hay problema, pero hemos tenido algunos problemas respecto de que, siendo de la campaña, ha empezado a discutir y a debatir la consigna. Y nosotros decimos que un movimiento tan plural, tan abierto, solo requiere que aceptes la consigna para estar. Si vos estás hablando de otra consigna, estás como hablando de otra cosa. Pero en todo caso, acabamos de discutir hace como 2 meses, después empezó lo de esto y quedó, es que íbamos a proponer plenarias para discutir la consigna, porque a lo mejor una cosa es lo que dicen las socorristas como consigna que debe ser, que nos parece que sí o que no, pero otra cosa es que a lo mejor esta consigna, que es muy potente, también tiene problemas. No es una maravilla frente a algo problemático. Yo creo que la consigna de las socorristas de aborto libre y feminista tiene algunos problemas o contradicciones con la demanda de un aborto legal, supuestamente. Pero ahora en la acción conjunta estamos todos hablando en el Congreso, estamos todos como parte de la campaña. Por otro lado, la consigna aborto legal para no morir a mí no me gusta mucho. A mí personalmente me hace bastante ruido poner el eje en la cuestión de la muerte. Eso fue bien interesante hace 13 años cuando se generó la campaña, porque las estadísticas públicas y la salud pública era un tema que nos permitía entrar. Era un tema con el cual podíamos empezar a hablar. Tenemos tantas muertes maternas, tanto eso. No conseguimos, perdón, como país los objetivos de desarrollo sustentable, no cumplimos con los compromisos internacionales. O sea, el dato duro, que no es más ni menos que una fotografía y una interpretación, pero el dato duro nos permitía entrar a hablar. Ahí entonces esa complejidad de la consigna, por eso entró aborto para no morir. A lo mejor ahora no podría decir aborto para vivir libremente, no sé, pero la consigna puede ser rediscutida o no, con los distintos grupos, pero no es particular con socorrista, aunque en algún momento hubo un debate muy fuerte con socorrista porque tomó una forma de organización muy parecida a la de campaña, medio paralela, digamos. No significa ni rupturas, ni distancias, ni significa que la campaña en el desarrollo de 13 años no haya tenido enormes conflictos, enormes disputas, enormes debates. Y nosotros tuvimos un debate muy grande adentro de la campaña, yo hoy lo explicaba, que fue en el periodo del gobierno de los Kirchner, que estaba gente muy kirchnerista, la inscripción partidaria, digo, gente que no era kirchnerista y un congreso kirchnerista que no habilitaba el aborto. Eso trajo muchísima conflictividad al interior de la campaña. Pongo este ejemplo para decir que lo de socorrista es un ejemplo más de debates, diferencias, conflictividades, como con tantos otros grupos, digamos, o con tantos otros momentos políticos. A ver, aquí no es que no hemos tenido conflicto, digamos, entre quienes hacen incidencia y quienes acompañamos, pero vamos como a reducirlo a un nivel muchísimo más pequeñito. Yo creería que es un debate legítimo, pero que justamente lo que nos ha mostrado la experiencia argentina es que esa es una fricción también que tiene que tener sus posturas que reculan en un momento en donde todas están luchando por la legalización del aborto. Yo lo que creo es que hacemos trabajos diferentes. Quienes acompañamos no nos oponemos a la legalización del aborto para nada. O sea, es como dijo la compañera, es la manera que el aborto sea legal y esté en el servicio de salud pública, es la única manera en que va a poder estar en todo el país, después de algunos años, en un proceso, etcétera, pero es la forma. Y por tanto nosotros también luchamos por la despenalización legal. Creo que desde el Ecuador hemos conceptualizado más el término de despenalización que de legalización, por todas las implicancias sociales de criminalización y demás. Creo que sí hacemos trabajos diferentes, o sea, creo que quienes hacen incidencia no están acompañando a mujeres y eso no quiere decir que ellas son las malas y nosotras las buenas, ¿no? Ni viceversa.
hacemos trabajos diferentes que se complementan, que hay momentos álgidos. Nosotras hemos tenido un debate a la interna y sabemos que si es que el aborto se legalizase en nuestro país, eso no quiere decir, o sea, eso no anula nuestro trabajo. Que el aborto se legalice no quiere decir. El ejemplo emblemático es Uruguay, ¿no? La legalización del aborto en Uruguay fue súper importante, digamos hasta la semana 12 y en casos de violación hasta la semana 16, y eso no quiere decir que se ha garantizado que haya un acceso real, digamos, al ejercicio del derecho a decidir. Y creo que por eso los movimientos feministas, no solo con este tema respecto del aborto, sino con todos los temas, hemos tenido que estar ahí, ¿no? O sea, la legalidad, la lucha del feminismo no se agota en la legalidad. La legalización del aborto no hace que las estrategias desaparezcamos ni que la campaña desaparezca. Nuestro trabajo no se acaba ahí. Y por eso es que no estamos opuestas en el trabajo. Ahora sí que hay fricciones, porque lo que ha pasado en el Ecuador, yo creería que ha habido como un poquito de celo en el trabajo. Todas nosotras somos jóvenes y a veces se nos ha tildado de desconocer el trabajo de las que vienen en esto muchos años. Creo que han habido disputas también de, qué sé yo, sí, de poder, de que tal vez nosotras al proporcionar abortos acompañados estamos quitándole una responsabilidad al Estado, por ejemplo, ¿no? Esos debates sí se han dado, esas discusiones han estado presentes, pero yo creería que, por ejemplo, en el momento álgido del Código Penal, todas confluimos, o sea, todas tuvimos que estar ahí trabajando, quienes acompañamos, igual estuvimos haciendo noche y día la propuesta legal para la despenalización en casos de violación, ¿no? Y creo que quienes hacen incidencia, al menos mi postura es que no han desconocido el trabajo de quienes acompañamos. Creo que también pueden ser esas peleas heredadas, diría yo. Argentina ha sido un referente en todo, en lo bueno, en lo malo. Y sí, o sea, yo creo que no nos oponemos a la legalidad, hacemos trabajos distintos, pero estamos confluyendo, o sea, eso, porque la lucha por la despenalización no es la lucha por la ley, ¿no? Ahí no se acaba. Creo que esos son buenas palabras para cerrar. Yo quiero agradecerles a todas las personas en el público y también quiero agradecerte a ti y a ti, Steffi, pero a ti quiero agradecerte porque nos acompañaste estos días y sé que mañana viajas, pero creo que esta noche, cierto, 3 de la mañana, y ha tenido una jornada larguísima. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que yo creo que lo que decía, estos procesos que han venido a tanto a nivel regional son procesos que fortalecen también el debate aquí en Ecuador, y espero que justo ese es uno de los objetivos que queríamos lograr con estas jornadas. Entonces, sí, ojalá salgamos fortalecidas y hay que seguir tanto hasta legalizarlo y después hay que seguir más. Sí. Muchas gracias.